Saludando a todo el que está aquí por Raymond Diferente, hoy con un temita bien interesante. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Yo perdono, pero no olvido. O del otro lado escuchamos también, el que perdona, olvida. ¿Cuál de estas dos expresiones será la real y cuál tiene la razón? Por el otro lado, hemos escuchado en las iglesias expresiones como la siguiente: si tu hermano te ofendió, te hizo daño, te hizo algún mal, ve a él y pídele perdón. Escucha bien, no que si tú ofendiste o dañaste al hermano, si él te ofendió a ti y te dañó a ti, tú debes ir donde él y pedirle perdón. ¿Qué tan real es esa expresión y qué tan bíblica? Pues no es nada más y nada menos que el tema el perdón. Sus mitos, sus tabúes, su verdad, sus consecuencias y sus efectos en la vida de nosotros. Es bueno comenzar diciendo que la palabra perdón es muy linda de pronunciarla, pero a la hora de vivirla se nos tranca el pecho y se nos hace un nudo en la garganta. Yo no sé si a usted le enseñaron que cuando alguien le ofende a usted, le hace un daño o lo hiere, en la iglesia aprendí que yo, el herido, el ofendido, debo ser quien dé el primer paso y pedirle perdón a mi agresor, a mi ofensor o al que me hizo daño. Eso lo escuché por mucho tiempo y yo no sé si usted también escuchó esta enseñanza. Pues aunque yo sé que Dios, el Eterno, hace y permite cosas que no parecen lógicas muchas veces, pero esta me resultaba un tanto ilógica, pero también sin fundamento. Y me puse a escudriñar profundamente de dónde viene esa enseñanza, que el herido, el ofendido es que debe pedir perdón. Cuando me puse a indagar y a profundizar, que esa es mi recomendación para todo aquel que escucha conferencistas o predicadores o líderes. De hecho, en estos días estaba escuchando a un maestro en una universidad en la cual estoy tomando un diplomado en línea que dijo algo bien interesante. Él dijo, aunque yo le enseñe de las Sagradas Escrituras a mis discípulos, a mis seguidores, yo los motivo a que ellos escudriñen por sí mismos y busquen e indaguen y confirmen también la información que le estoy pasando para que estén convencidos de la verdad. O sea, no debe haber ningún miedo y temor de los líderes a que los discípulos o los seguidores, los creyentes, escudriñen, confirmen, indaguen, no se queden solo con lo que escuchan de una sola persona, sino que confirmen y se vayan más profundo. Pues yo profundicé un poquito más sobre el tema y esto fue lo que encontré. El texto bíblico que usan o han usado muchos conferencistas, líderes, predicadores, para fundamentar esta enseñanza de que si me ofenden a mí, de que si me hieren, yo soy el que debo ir a pedir perdón como buen cristiano, como gente llena de amor, como imitador de Cristo, yo soy el que debo pedir perdón al que me hiere, al que me ofende. El único texto que encontré en las Sagradas Escrituras que pareciera que está enseñando esto está en Mateo capítulo 5, verso 21. Y en adelante, tú te vas a dar cuenta ahí que Jesús está dando una enseñanza y es que cuando alguien trae su ofrenda al altar y se recuerda o viene a su memoria que alguien tiene algo contra él, debe dejar su ofrenda en el altar, ir y ponerse de acuerdo con su agresor o con el que él ofendió y luego vuelve y regresa al altar y allí puede realmente presentar su ofrenda. Lo primero que me di cuenta ahí, por la iluminación del Espíritu de Dios y conversando con un buen amigo, es que no se está refiriendo a la famosa ofrenda que nosotros conocemos hoy en día, que es tomar dinero y depositarlo en una vasija, en un alfolí, y se ha aplicado a esto en este tiempo como que si en el momento de la ofrenda en las iglesias usted va a depositarla y recuerda que tiene a alguien una enemistad o problema, que no la deposite y va a ponte de acuerdo, que a la larga o a la corta, y en la realidad nadie cumple eso. O sea, por no decir nadie, generalicé, vamos a decir
mucha gente no lo puede cumplir. Dejar de depositar una ofrenda para buscar a ver a quién te ofendió, con quién hay problema, para luego venir y depositarla. Lo primero que tenemos que analizar es a qué Cristo estaba refiriéndose con ofrenda. Recuerde que para ese tiempo todavía existían los sacrificios, todavía existía la costumbre en donde cada año venían los hombres que habían pecado, las mujeres que habían pecado, y presentaban una ofrenda en el altar para el perdón de sus pecados. No se está refiriendo al dinero, a la moneda, lo que hoy se usa como acto en las iglesias, en los templos. Se está refiriendo al acto en donde un hombre se presentaba cada cierto tiempo a pedir perdón por sus pecados. A eso se está refiriendo Cristo en ese preciso momento, y está diciendo: si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Interesante, Cristo está diciendo: y recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Pero si usted sigue leyendo los demás versículos bíblicos que están ahí en Mateo capítulo 5, del 21 en adelante, se dará cuenta que Jesucristo está tomando una decisión muy sabia, le está dando un consejo muy sabio a la persona y le dice: oye, ponte de acuerdo con tu adversario de camino al juez o de camino al lugar donde se juzgan las cosas. Mejor ponte de acuerdo para que no vaya a ser que te metan a la cárcel y que tengas problemas mayores. ¿A qué se está refiriendo? Señor, entendí este texto por primera vez hace poco tiempo. No se está refiriendo a ofrendas monetarias, eso es lo primero. Se está refiriendo a la ofrenda que se iba y se presentaba a las personas una vez al año para recibir remisión de sus pecados. Está diciendo: si ahí, en ese momento en donde tú vienes a pedirle perdón a Dios por tus pecados con tu ofrenda, recuerdas que tienes una situación con alguien, oye, Cristo lo que está diciendo en pocas palabras: deja de estar de aéreo y de estar creyendo que por venir con tu gran sacrificio a Dios para que te perdone, las cosas que tienes pendiente con la gente en la tierra, sin ponerte de acuerdo, van a pasar por alto. Ve, y si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, interesante. No dice si alguien está suponiendo, o si alguien es enemigos de gratis. Usted sabe lo que es eso. Gente que le da para ti, tú nunca le has hecho nada, te toman odio por nada. Usted sabe lo que es eso. Hay gente que se la cogen con el otro, que se levanta envidia porque tú lograste algo, porque tú eres de tal y cual forma, y hay personas que tú no le caes bien, sencillamente. Entonces, Cristo no está refiriéndose a eso, porque no vamos a poder complacer a todo el mundo. No vamos a andar la vida en el mundo entero pidiendo perdón al que no quiere saber de mí, al que no me entiende, al que me coge odio por nada. No, no, no. Está diciendo: si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, y fíjate, dice: y de camino al juzgado, de camino al juez, ponte de acuerdo. O sea, tenías algo pendiente con esa persona, o le habías robado, o le habías dañado, o le habías hecho un delito o algo que lo había ofendido y le había agravado a esa persona. O sea, lo que Cristo está enseñando aquí es: a Dios tú no lo vas a comprar por venir con una ofrenda, un animal, a sacrificárselo, pedirle perdón, y tienes situaciones pendientes con algunas personas, o le robaste, o le hiciste un daño mayor, le tomaste la mujer que es de él, algo, una ofensa, y entonces vienes ahora a pedirle perdón a Dios y no ha pasado nada. Todo fue limpio, todo fue borrado. No, Cristo está enseñando: ve y ponte de acuerdo. Si tienes que arreglar las cosas, arréglalas. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro. Cristo se encuentra con un cobrador de impuestos y lo invita a este hombre a su casa, y no solo este hombre recibe a Cristo y le hace una gran cena y comparten, y ya qué lindo, recibí el perdón, soy un hombre nuevo. No, este hombre dice: al que le tomé lo que es de él, se lo devolveré, y mucho más de lo que le tomé le voy a devolver. Entonces, el perdón, el arrepentimiento, conlleva acción, no es solo palabras. Para cerrar con este breve punto, entonces confirmé que esa enseñanza que he escuchado por mucho tiempo, y tal vez tú la has escuchado: o que si te ofenden, o que si te hacen daño, ve y pídele perdón, da ejemplo de buen cristiano, es falsa humildad.
En este texto, que es el único que utilizan para respaldar y apoyar esta enseñanza, no se está refiriendo a que si tu hermano te ofende, tú tienes que irle a pedir perdón. No, se está refiriendo a que si usted realmente sabe que está queriendo tener una relación con Dios y está pidiendo perdón por sus pecados y se acuerda que usted dañó a alguien, vaya y pida perdón y reconcíliese. Pero no fue que te hirieron a ti o que te hicieron daño a ti y tú vas a pedir perdón. ¿Por qué? Porque esto es falsa humildad. Si a ti te hieren, si a ti te hacen daño, las escrituras en ninguna parte te envían a ti a pedir perdón porque te hirieron. No. Lo que las escrituras te enseñan que no es lo mismo es a perdonar, que no es lo mismo que pedir perdón. No hace sentido. Vamos a analizarlo, vamos a poner ejemplos. Tu hijo, tienes un hijo, se porta mal, hace rabietas, extraña las cosas, tira, te desobedece, se porta con ira y empieza a hacer cosas que no son correctas, a desobedecerte. ¿Cuál es la posición de un padre? Ir donde ese niño y decirle, perdóname mi niño, perdóname, ponte mejor. No, la postura de un padre debe ser, le corrige, le reprende, como se dice en otras palabras, le llama la atención, se le pone fuerte y le da, si es posible, un escarmiento. Y luego entonces lo perdona si el niño reconoce sus errores o le demuestra que lo que hizo fue para su bien. En otros ejemplos que podemos poner, un amigo te hizo daño, te ofendió, te habló mal, te habló con palabras obscenas. ¿Cómo va a ser posible que usted va a ir donde ese amigo y le va a decir, oye, perdóname? Perdóname porque me dijiste palabras obscenas, perdóname porque me hablaste mal? No hay sentido, ni espiritual, ni lógico, ni científico de ninguna manera. Lo correcto es decirle a ese amigo, lo hiciste mal, dijiste palabras obscenas, te pasaste en un dominicano aplatanado, pero yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. Igual, encontramos otros ejemplos en las Escrituras. Cristo crucificado en la cruz en ningún momento dijo, yo les pido perdón a los que los estaban crucificando o clavándole la lanza. Yo les pido perdón. No, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es lo mismo pedir perdón que perdonar. Esteban, un discípulo de Cristo, lo apedrearon. La multitud lo odiaron, lo maltrataron. Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le liberó el perdón, se liberó de su corazón, pero Esteban no le pidió perdón. Oh, perdónenme, perdón. No, esto es falsa humildad, falsa enseñanza. No es lo mismo pedir perdón que perdonar. La consecuencia y el problema de esta falsa humildad, accionar como que hay que pedirle perdón al que te dañó, al que te ofendió, sería la siguiente. Si tú vas donde una persona que se portó mal y que hizo daño y le pides perdón sin tú haberlo dañado, entonces es posible que él vea esto como extraño o se compunja, pero se va a inflar. O sea, va a decir, oye, pero el que estaba bien soy yo entonces. Él me pidió perdón, o sea, soy yo el que estoy bien. Y eso le alimentamos la mala actitud a aquellas personas que sin nosotros hacerle daño le pedimos perdón. No es lo mismo pedir perdón, repito, que perdonar. De hecho, en las Escrituras encontramos muchos ejemplos del tema del perdón. Y en una ocasión uno de los discípulos de Cristo le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí o que me hace daño? Hasta 7, como encontrándosela muchas veces. Y Cristo le dice, no hasta 7, hasta 70 veces 7. O sea, al que más le bendice perdonar no es al que lo recibe muchas veces, es al que perdona, al que se libera de ese muerto, de esa carga. Yo leí una vez un ejemplito que me gustó bastante sobre los beneficios del perdón la situación de no perdonar también, del rencor. Y fue dos amigos, tuvieron una situación, uno de ellos hizo algo que ofendió mucho a ese amigo no le dijo nada, se quedó callado, como hay personas que se sienten mal o se ofenden por algo y la guardan. Entonces
El amigo, el cual estaba ofendido, se quedó callado y permitió que el rencor se apoderara de su corazón, el odio, y se apartó de ese amigo, el cual él entendía que lo había ofendido a propósito. Entonces ese otro amigo no entendía la actitud de este ofendido y solo se quedó tranquilo, no sabía, no entendía nada. Y mientras el que guardaba el rencor, que entendía que lo habían ofendido, se aisló. De pronto un día pasó ese amigo caminando por la calle y él estaba en su casa mirando por la ventana. El que estaba ofendido estaba dentro de la casa y tenía cerca de él un frasquito de un líquido nocivo. Estaba mirando a ese amigo caminando por fuera en la calle y dijo, míralo ahí donde va ese hijo de... Y se bebió el líquido nocivo para la salud, que era como un veneno. Entonces entendí perfectamente el ejemplo, porque muchas veces nosotros creemos que con el rencor y el odio le vamos a hacer daño a aquel que nos ofendió y realmente nos estamos envenenando nosotros mismos. O sea que nos conviene de todas maneras y nos bendice perdonar, pero yo sé que eso se hace difícil si no has tenido una experiencia con Cristo y con el amor de Dios. Algo interesante e importante, a veces mientras la otra persona ni sabe qué te hizo, que te ofendió, o está disfrutando su vida alegre, caminando por la vida, tú andas con rencores y amargado y esa persona ni sabe qué te hizo. Y es bueno por eso que tú, si realmente necesitas liberarte, si realmente quieres ser libre y si realmente quieres ser sanado, llames a esa persona y tú te liberes, tú lo perdones si tienes que perdonarlo, porque te va a bendecir mucho a ti. Quiero recordar un balance interesantísimo. Si tú sabes que ofendiste, que hiciste daño, no te hagas el zorro loco. Pide perdón. Pero si fue a ti que te dañaron, necesitas perdonar, que no es lo mismo que pedir perdón. Dato interesante. Si ya pediste perdón de corazón y la otra persona te niega el perdón, ya no es tu problema. Tú solo cumple con pedir perdón cuando ofendiste, cuando dañaste a alguien, humíllate, practica la humildad y pide perdón. Si te niega el perdón, ya déjaselo a Dios, no cargues con ese muerto. Otro dato importantísimo. Una vez perdonas a alguien que te dañó, que te quedó mal, no estás obligado a restaurar la misma confianza. Pongo un ejemplo rápido. Le pusiste finanzas a alguien en la mano, dinero para administrar. Esa persona quedó mal, tomó del dinero que no era de él, lo malgastó. Él merece el perdón porque también Dios nos ha perdonado a nosotros muchos errores. Pero restaurarlo en la misma confianza, no estás obligado a hacerlo. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y de hecho, el único que sobrepasa todo entendimiento, que tiene un amor que es inexplicable y que perdona de una manera que ningún hombre se le compara, es Dios. Dios te perdona y te restaura y te duplica y triplica lo que perdiste y lo que malgastaste. Ahí están los ejemplos en las Escrituras. Pero nosotros, como seres humanos, una vez perdonamos, es opcional que restauremos la misma confianza a las personas. Es opción de nosotros, no estamos obligados a darle la misma confianza. Negarle el perdón a las personas no debe ser nunca. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de buenos consejos, lo puedes lograr. Pero el tú restaurarle la misma confianza no es obligatorio. En conclusión, el que perdona olvida, o yo te perdono, pero nunca olvido. ¿Cuál será la realidad? Pues me di cuenta que hasta eso también hay que evaluarlo, esa expresión de decir, el que perdona olvida. Porque el perdón no es sinónimo de Alzheimer o personas que tienen memoria de corto plazo. Decir que porque perdoné voy a olvidar que un día me hicieron tal o cual cosa, algo que me dañó, que me hirió, es engañar a las personas y engañarme a mí mismo. No es real. Está en tu memoria, está en tu subconsciente, está en tu vida guardado. Una vez te dañaron, nunca se olvida.
Pero la mejor definición que he escuchado sobre el perdón, te la doy ahora y la que más me ha gustado. Perdonar es recordar sin dolor. Escucha bien, no es olvidar, lo vas a recordar, pero cuando lo recuerdes va a ser sin dolor. Dios te bendiga.